Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Bonito día para todo el mundo, ¿cómo están? Hoy, sábado 28 de marzo, ya se nos fue el mes y bueno, nosotros llegando al capítulo número 32 de La Mera Vena. Queremos agradecer pues siempre su sintonía. Hoy queremos recordarle también que este programa tiene formato de podcast, así que podrá verlo a partir del próximo miércoles en todas las plataformas, YouTube, Spotify y por supuesto en las redes sociales de La Mera Vena y también de El Médico en Cuestión. Hoy es un día muy importante para mí porque ¿qué creen? Que este médico yo lo estimo mucho y ya quería yo que estuviera desde hace un montonal de tiempo, pero se había hecho del rogar. Y hoy ya por fin es una gran historia porque además estamos estrenando especialidad. ¿Quiere usted conocerlo? Vamos a escuchar esto. Christian Leroy Mars no es un oftalmólogo cualquiera, es el tipo de médico que desde niño veía el cuerpo humano con una mezcla de curiosidad e intensidad. Nacido en Zapopan, hijo de padre mexicano y madre alemana, creció entre dos formas de ver el mundo, la disciplina europea y la calidez latina. De niño, mientras otros jugaban, él llegaba a casa con un corazón de res y un ojo de vaca como tarea. Y quizá desde ahí ya se asomaba el cirujano que sería después. Aunque su vocación parecía apuntar hacia la biología marina, decidió entrar a la medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde descubrió que entender el cuerpo humano era mucho más complejo y mucho más crudo de lo que imaginaba. Fue en el internado, enfrentándose a la enfermedad, al desgaste del sistema público y a la cercanía con la muerte, donde tuvo una epifanía. No solo se trataba de curar, sino de decidir cómo quería vivir su vida como médico. Encontró en la oftalmología un equilibrio inesperado, precisión quirúrgica, tecnología de punta y una forma distinta de impactar la vida de sus pacientes. Se formó en el Instituto Conde Valenciana en la Ciudad de México y más tarde en el APEC, consolidando una especialidad donde el ojo no solo se opera, se interpreta como un sistema óptico casi perfecto. Tras enfrentar el frío de la calle después de terminar su especialidad, tocó puertas y adquirió experiencia quirúrgica en algunas empresas privadas, hasta llegar con el grupo oftalmológico Acosta, donde hoy Christian es una pieza fundamental. Con una gran visión del futuro, reconoce la importancia de la inteligencia artificial y en lugar de intimidarse, está decidido a crecer con ella. Y si alguna máquina moderna llega a desplazarlo, está dispuesto a comprarla. Bienvenido al primer oftalmólogo de La Mera Vena, porque para él, ver nunca ha sido solo mirar, es entender. Bonito día, oiga, bravo, bravo, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Carlos? Bienvenido, ¿qué te parece tu semblanza? ¿Sí eres tú o no eres tú? Sí, totalmente. Gracias por estar aquí, gracias por darnos esta historia que el público va a disfrutar muchísimo porque está súper bonita. ¿Estás listo para empezar? Sí, muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a arrancar, mira, la gente ya escuchó parte de tu semblanza y escuchamos que estudiaste en el colegio alemán, porque también es el origen de tu madre. Cuéntanos de esa educación en particular, porque debe de tener algo diferente a la educación ortodoxa, ¿no? Sí, el colegio alemán, pues es un colegio pues, abierto, ¿no? Entonces, sí se diferencia bastante de otras escuelas, en parte también por la educación, porque desde muy niño te enseñan alemán, antes que el inglés incluso. Okay. Y parte de las clases son dadas también en alemán. Okay. O sea, biología, historia, un montón de cosas te las dan también en alemán. Qué padre. Y entonces obviamente ahí tu mamá influyó, ¿verdad? De quiero que mis hijos pues tengan esta educación, ¿no? Sí, pues desde el principio ya sabía que yo iba a estudiar ahí. Mi abuela, o sea, mi mamá pues vivió en Alemania hasta que conoció a mi papá. Cada que iba a Alemania pues íbamos a visitar a mi abuelita. Entonces pues más o menos de chiquito más seguido, 2 veces al año íbamos allá. Incluso estuve algunos meses en una escuela. Me metieron en una escuela ahí para fortalecer y pues para crear a lo mejor algún tipo de vínculo
más alemán, Ya. y era durante las vacaciones, y entonces me tocó estudiar allá también un rato en Alemania. Cuéntanos de la personalidad de los alemanes para que la gente que no ha tenido esta cercanía lo pueda entender, porque solamente lo conocemos en las películas. Sí, es algo, para mí a veces es un poco difícil también distinguir, porque a lo mejor yo crecí con eso, pero también mediante referencias a mis amigos, pues, no sé, con mi mamá que tiene a lo mejor una personalidad un poquito imponente. Sí. Los alemanes suelen ser también pues, muy puntuales, mi mamá no tanto, Ajá. eso sí, y tampoco lo heredé. Ajá. Entonces... Pero son más estructurados, Sí, ¿cierto? sí, totalmente más estructurados, sí son no tan cálidos, Ujú. no voy a decir fríos porque, o sea, yo tengo la comparación con precisamente los latinos, que yo creo que de muchos países o de muchas regiones del mundo somos pues muy cálidos, ¿no? Sí, Somos- o sea, agarramos confianza luego. Claro. Creo yo que va por ahí. Por ejemplo, el mexicano se puede quedar a dormir en la casa de quien sea, en cualquier momento. Y siento que los europeos son más protocolarios con Sí, algunos temas definitivamente. de distancia, respeto y estas Claro, cosas, ¿no? exactamente. Oye, desde niño tu personalidad se perfilaba de determinada forma y quiero que nos cuentes esta anécdota que tu padre cuenta cuando llegaste con aquel ojo de res y corazón de res porque habías tenido tarea en la escuela y desde ahí se perfilaba pues el interés de un posible cirujano porque pues a qué niño quiere llevarse eso a su casa. Sí, pues yo de una manera muy inocente, porque ni siquiera era tarea. El corazón se lo llevó el profesor, Ajá. que como te comentaba, pues tenía doctorado, era muy interesante, había ido a África a hacer su doctorado con chimpancés, o sea, sí era un profe bueno, ¿no? Y estaba muy chistoso, estaba viejito, Ajá. con barba así, típico como doctor. Clásico. Sí, Ajá. sí. Clásico Y bueno, científico, ¿no? Nos llevó un corazón de res para examinarlo. Ajá. No había intención pues de que se lo llevan, pero dijeron pues bueno, si alguien se lo quiere llevar, y como yo tenía un perrito, dije pues a lo mejor se lo quiere comer. Oye, pero bueno, ¿estás de acuerdo que este tipo, por ejemplo, de frialdad para tomar estas piezas, llevártelo en la mochila, pues habla de un cuate que le gusta explorar, ¿no? Sí, Algo sí, así. definitivamente. Y ya olía medio gacho, ya no se lo terminamos dando al perrito porque Pero tú te lo iba a llevas. ver más, iba a ver más, sí. Oye, ahora hablemos de la biología. En los exámenes vocacionales que te hacían indicaban que serías un buen biólogo marino, posiblemente, pero cuéntanos por qué esos resultados, qué era lo que te gustaba. Pues desde niño siempre me gustaron las ciencias naturales. Ya ves Ajá. que antes de que se convierta la clase como en biología Sí. o química, y eso pues son las ciencias naturales, ¿no? Ajá. Las revistas de Muy Interesante también se me hacían muy interesantes, Ajá. valga la redundancia. Y bueno, pues no recuerdo bien la estructura de los exámenes Ajá. de la vocación, pero pues te preguntan muchas veces los intereses que tienes, en qué te entretienes? Sí, que te tienes, y a lo mejor pues no me acuerdo si te hacen un pequeño examen, una pequeña evaluación de cosas básicas, y pues así salió. O sea, Sale. ya como fue hace, ¿qué te gusta? No, pues debe estar en la secundaria. 20, 25 años, pues sí, ya no me acuerdo Sí. qué te preguntaban. Oye, ¿y en qué momento pasaste de me gusta la biología a me gusta también las áreas de la salud? ¿Recuerdas un poco como ese despertar? Pues traté como de pensar un poquito a futuro, Ajá. evidentemente. Por una parte estaba muy interesado en pues, ayudar a la gente de alguna u otra manera. Yo sé que todos de cierta manera en nuestras profesiones ayudamos a la gente, Ujú. pero bueno, aquí pues, así lo vi yo, ¿no? Y la otra, pues la cuestión también económica pudiera ser. Ujú. Hay hay una leyenda, Sí. que a los médicos pues les va bien, ¿no? Dicen. Ajá, Entonces, sí, claro. pero no del todo cierto, porque pues también hay mucha competencia, o sea, Ajá, hay que es destacar también en la medicina para que te vaya bien, ¿no? Pero bueno, esas fueron mis Razones. razones, y
pues fui a hacer el examen ahí a Autónoma y fue lo luego. logramos. Entraste a la Autónoma, una gran universidad donde conociste ya, ahora sí, algunas especialidades, porque el mundo es diferente cuando concibes la medicina afuera y cuando entras a estudiar. Algunas de ellas te interesaron, como la cardiología y la neurología, te empezaron Correcto. a llamar la atención, ¿cierto? Uh-huh. Sí, también estamos muy influenciados pues por la tele, etcétera, etcétera. Entonces, exactamente. Muchos médicos, te puedo decir que el 70% de los médicos que entran a estudiar medicina tienen cierta influencia de la tele, etcétera. Y muchos quieren ser cardiólogos, cirujanos. Por Grey's Anatomy. Por Grey's Anatomy y todas esas series, exactamente, y me incluyo. Ajá. Evidentemente, pues también son materias pues muy interesantes. O sea, la cardiología, el corazón es una bomba súper interesante. Son los órganos más importantes, sí, claro, ¿no? De los más importantes, el cerebro y el corazón. Con vida. El cerebro, corazón y riñón son los exacto. que... Y la neurología pues también es interesante hasta cierto punto porque pues no la logramos entender, pero pues terminar de entenderla probablemente nos vaya a llevar mucho tiempo. Ajá. Pero también, pues cómo te explicas, ¿no? Todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, sí, en base de células y transmisiones eléctricas, ajá, a mí se me hace... Oye, hay que contarle al público que durante la carrera hay áreas que conoces casi desde el principio, como las que estamos hablando, como la medicina interna también, la gine, y algunas otras, pero hay otras que se ven hasta el final. Uh-huh. Esto yo apenas lo descubrí contigo. Uh-huh. O sea, yo creí que desde, al principio, a mediados, ya conocías todas. Uh-huh. Y dices tú, no, la oftalmo y la otorrino la conocen después, ya casi después de la mitad de la carrera, ¿cierto? Sí, correcto, pues es que me imagino que la mayoría de las carreras funcionan parecido, en donde primero tienes que ver las bases, ¿no? Y uh-huh, las bases de la medicina primero pues es la biología molecular, la biología química, la anatomía. Pues todas esas básicas, ¿no? Posteriormente ya van escalando los temas y ya se ve la medicina interna, que incluye cardiología, neuro, gastro, todas esas. Uh-huh. Y estas son como las que el médico general tiene uh-huh, que conocer mejor. Okay. ¿De acuerdo? Y a nosotros en la universidad pues nos entrenan para ser médicos generales. Ajá. Y ya posteriormente pues si te dan una embarradita, porque también, o sea, no es nada profundo lo que vemos. Ajá. Ajá. O sea, se ve mucho más a profundidad todos esos temas que les acabo de comentar, que la oftalmología y la otorrino. Ok, mira, algo justamente de eso me pareció muy interesante sobre el oftalmo, porque la mayoría de los procedimientos, o sea, me pareció muy lógico lo que me contaste. La mayoría de los procedimientos son a través de equipos de tecnología, uh-huh, ¿no? Y obviamente en los estudios de las universidades pues no están tan equipadas, por lo tanto con mayor razón la oftalmología pues tiene sus reservas en la carrera general, porque lo ves, pero pues no tienes los aparatos, o sea, están los aparatos básicos, me imagino, pero nada de lo que hay ahora en tecnología. Básicamente lo que llegas a aprender a hacer en la carrera es usar el oftalmoscopio directo, que es un aparatito que tú te asomas a través de él. Seguramente lo han visto en alguna película, no sé qué. Tienes que acercar muchísimo al paciente. Claro. De hecho, te tienen que decir que siempre uses el ojo contralateral, porque si usas el mismo ojo, terminas dándole un beso al paciente. Ah, por la posición, sí, ok. Exactamente. Ya tiene lógica. Tienes que acercar, y nada más alcanzas a ver muy poquito de la parte interna del ojo, o sea, el nervio óptico, como para darte una idea de si hay algo medio malo, ¿no? Y eso es la herramienta principal, pues. Ajá, esa es como incluso un médico general la puede llegar a tener en su consultorio. Ajá.
porque a través del ojo también pues, vemos muchísimas enfermedades, Patologías, incluso neurológicas, Sí. porque pues es una continuación del cerebro. Ok. Oye, y entonces eso tiene lógica, porque ¿cómo te ibas a enamorar del oftalmo con ese aparato nada más? O sea, necesitas profundizar para que realmente puedas decidir como una especialidad de vida. Y ahora, antes de irnos a corte, hay que platicarles que conociste el oftalmo estudiando la carrera, pero no en la clase, sino que un amigo de tus papás te invitó a una cirugía. Sí, al final de la carrera pues me empecé a enamorar, pues me empezó a gustar. Y es esa época donde empiezas a explorar un poquito diferentes opciones. Entre ellas pues el doctor Vallejo me invitó a una cirugía de catarata. Él tenía su consultorio y al ladito tenía su quirófano personal. Ajá. Estaba chiquito, pero pues tenía lo necesario, ¿no? También para más o menos esa época. Porque ya después empezaron a salir más máquinas que son muy grandes y pues ya necesitas un lugar muy grande para ponerlas. Esa fue una. También me acuerdo muy bien la primera vez que vi con el oftalmoscopio, el oftalmoscopio directo, ya con la pupila dilatada, una compañera. Ajá. Vi la retina, vi todo y dije, Sí, me ¿qué gusta. es esto? ¿Qué es esto? Te O sea, llamó la atención. de hecho es el único órgano, la única especialidad donde puedes ver fibras nerviosas y puedes ver vasos sanguíneos tal y como son. Oh, ya. Entonces, pues me gustó Fue mucho. otra epifanía también, ese ojo de la compañera. Bueno, pues con esto cerramos el primer bloque. Vamos a ir a un corte comercial, pero no sin antes recordarles que este programa tiene formato de podcast y tiene que correr a las redes sociales de El Doctor. ¿Cuáles son? En general me van a encontrar como Oftalmoleroy. Oftalmoleroy. Oftalmoleroy en Instagram, en TikTok, en Facebook. Ok. Básicamente. En lo que regresamos del corte, abra su teléfono y siga las redes sociales del médico porque viene el resto de la historia maravillosa de Cristian Leroy. Ahorita regresamos. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM. Rock and Soul. Estamos de regreso en La Mera Vena y les recordamos que estamos conociendo la historia de Cristian Leroy. Él es oftalmólogo y puede encontrar sus instalaciones aquí en el Hospital Puerta de Hierro. Y además, bueno, pues puede conocer sus redes sociales como Oftalleroy. ¿Cómo era? Oftalmoleroy. Muy bien. Oiga, póngase listo porque viene una parte bien interesante de la historia de Cristian. Nos quedamos en que está, pues la oftalmología se ve después al final de la carrera. Él eligió por algunas epifanías que tuvo esta especialidad. Pero en general, Cristian, tenías gusto por la quirúrgica, ¿verdad? Por las áreas quirúrgicas. Sí, precisamente un poquito de los dos mundos. Me parece muy interesante porque pues con la cirugía puedes arreglar cosas también, ¿no? Exacto. Y es algo muy padre de la oftalmología que tenemos los dos mundos. Tenemos la clínica y la quirúrgica. Entonces, te convenció. Pues, no se diga más. Oye, ahora hablemos de que te tocó rotar en la clínica 46, que también eso influyó mucho. Sí. Te tocó rotar cuando estás en la carrera y esa experiencia también te ayudó a definir que no querías otras. Sí, pues yo creo que cualquier médico se va a acordar perfectamente del internado. El internado es una fase pues muy emocional, muy fuerte también. Es donde vas a la realidad, ¿no? Ahí vas a la realidad de la medicina, porque pues antes de eso haces pequeñas rotaciones, que te vas hay una unidad familiar y tomas la presión arterial, no, pero allá en el internado ahí sí ya vas a la guerra. Sí. Y pues eres el esclavo del hospital, ¿no? O sea, claro. la cadena más baja. Entonces vas rotando cada mes por cada especialidad. Especialidades pues de la medicina interna sobre todo, como pues medicina interna, cardio, nefro, gine, pediatría, todas esas. Y pues ahí te das cuenta
¿Qué te gusta y qué no te gusta? Y ahí fue donde dijiste, no, siempre no quiero ninguna de las otras, porque empiezas a ver, y luego imagínate en el IMSS, que es lo más crudo y referencia que tenemos, donde ves de cerca la muerte, ves de cerca la enfermedad seria, no esta enfermedad fresa donde estás todo bien atendido, no, aquí donde la gente está haciendo fila en el piso y trae dolores tremendos y la muerte misma, ¿no? Sí, son enfermedades muy complejas, de múltiples órganos, en fin, es impactante, la verdad. Y luego, aparte, acuérdese que Cristian Leroy, pues fresa, ¿verdad? Del colegio alemán, dijo, sí. no, yo qué voy a andar haciendo gine aquí. Entonces, fíjate que gine más o menos me gustaba. ¿Sí te gustaba? Sí. Es que tiene lo suyo. La toco donde estás allá atendiendo los partos, porque el parto es, o sea, cuando todo sale bien, La obviamente, la obstetricia, es muy bonita ver nacer un niño, eso se me hace bonito. Ajá. Pero después ya superó la oftalmo. Bueno, entonces con lo de el ojo de la compañera, con lo de la cirugía de catarata del amigo de la familia y con esto dijiste, no, mejor algo más tranquilo, menos violento. Sí, claro. Muchas cosas tuvieron que ver, pero entre ellas también estar tan cerca de cosas que a lo mejor no puedes controlar tan fácilmente, porque sí se pueden controlar, ¿no? Hay medicamentos, hay procedimientos, hay cirugías, todo eso, pero en la medicina interna, por ejemplo, pues un paciente ya diabético con múltiples complicaciones, no sabes ni por dónde hacerle y pues eso está bien complicado. Y es que también tiene que ver la personalidad del médico. Sí, claro. ¿No? Y entonces hay médicos que sí son muy guerreros en ese sentido y les encanta. Exactamente. ¿No? Sí, también, o sea, está muy marcado que cada especialidad tiene su tipo de personalidad, pero por supuesto. Y hasta hay chistes, hay reels, hay sí. Todo. Es cierto, ya más adelante te platicaré de los oftalmólogos que yo conozco y sí tienen el mismo perfil más o menos. Oye, bueno, pues entonces termina la carrera y como todos hay que prepararse para el examen nacional de residencias, conocido como ENARM, y estudiaste. Sí. También tuve la fortuna de estar en la Clínica 51 haciendo mi servicio social. Entonces, pues no es un servicio social tan pesado, la verdad, y te da tiempo para estudiar. También me afilié a un curso porque algunos médicos logran pasar ese examen. Con sus puros estudios. Sí, claro, pero hay que saber contestar exámenes también, porque es un examen muy metódico en el aspecto en que pues son un friego de preguntas, las tienes que contestar rápido porque son de múltiples, o sea, son respuestas múltiples. Sí. No es que tú te pongas a redactar y decir y muchas veces una pregunta tiene que ver con la siguiente. Ajá. Entonces, pues sí, te dan ahí ciertos tips, obviamente tienes que estudiar mucho, es un año de preparación, algunos menos, algunos más, y bueno. Lo pasaste a la primera. En la primera. Muy bien. Oye, me decías que en tus tiempos se elegían 2 opciones para la especialidad y tú elegiste primera opción oftalmo y la segunda fue cirugía general. Así es. Ok, porque dijiste, pues yo preferiría oftalmo, pero pues ya de menos, porque el cirujano general puede después tomar varias subespecialidades, sí, ¿no? Sí. De hecho, ya han cambiado un poquito las cosas. Pero en general todos los cirujanos empiezan haciendo cirugía general y ya después se perfilan hacia alguna subespecialidad. Oigan, les voy a contar un chisme porque voy a balconear a Cristian. Otra de las razones por las que te decidiste por la oftalmología fue porque operan sentados. Diles por qué. Pues tengo pie plano y no puedo durar mucho tiempo parado. Punto. Entonces él dijo, como tengo pie plano es muy buena opción, ellos operan sentaditos. Se me hace que esa fue la principal y le estás dando mucha vuelta a todo, hablándonos de las epifanías. Puede ser, Y dijo, no, más bien por mi pie plano. Fíjate que hasta llegué a pensar en idear alguna especie de sistema donde operas colgado, como acostado así boca abajo. Para no apoyar los pies. Sí, para estar a gusto así como colgado con una hamaca boca abajo. Bueno, pero ya sentado ya es una gran ayuda, ¿no? Sí. Bueno, también las cirugías que hacemos pues duran 15 minutos, 20 minutos. Pues. No es tanto. Oye, hablando de la oftalmología, hay instituciones nacionales reconocidas cuya sede están en Ciudad de México. Cuéntanos del Hospital de la Ceguera y Conde Valenciaga. Ambos hospitales pues son hospitales de prestigio, por muchas razones, sobre todo por la investigación, los médicos que son adscritos en ese hospital.
Entonces, pues sí, en el ámbito oftalmológico se sabe que son buenos hospitales, ¿no? Para hacer la residencia, para aprender mucho, etcétera. Ok, pues tú aplicaste entonces para alguno de ellos y resultó que te tocó particularmente en Conde Balenciaga, aunque no era justo el que querías, tú querías el de la ceguera, ¿no? Pues la verdad es que estaba en ese punto en donde cualquiera de las dos opciones era excelente opción. Nunca he tenido preferencia tanto hacia una ni la otra. Más adelante pues pude estar también, o sea, ya en la SUB. En la SUB estuve en la PEC, pero pues simplemente fue como el destino, ¿no? O sea, los dos hospitales son muy prestigiosos, no conocía cómo funcionaban cada uno de ellos, entonces cuando me dijeron que me aceptaron en el Conde Valenciana, pues estaba feliz, o sea, fue un día... Sí, del día de cuando recibí la noticia de que pasé el ENAM, ese fue también un día, no sé si viste la película de Will Smith, la de sí. ¿Cómo se llama? La noticia de tu vida, ¿no? Sí, exacto, que le dan ahí la noticia de que puede trabajar. Ajá. Haz de cuenta, sí, fue un día espectacular. Y eso es algo también bien interesante que probablemente, no sé si te han contado algunos médicos, ajá, tú llegas con esa emoción de que pasé el examen y todos de que, órale. Pues sí, normal, claro. Pero es que es el inicio de un reto que se vuelve algo normal, porque hoy día dices, pues claro, pues tienes la obligación de pasarlo, es normal para los médicos, pero en ese momento no, porque te había costado un montón. Sí, pues es un año de preparación y obviamente es un punto muy importante de reflexión para el resto de tu vida. Para el resto de tu vida, porque hay quienes se quedan toda la vida en el general, en la medicina general. Oye, algo que aprendí que es nuevo para mí y seguramente el público también, es que en la oftalmología existe algo que se llama el examen ICO. O sea, después de tanto mendigo estudio y tanto examen, siguen todavía. Y entonces hay algo que se llama el ICO, que es del Consejo Internacional de Oftalmología, que son evaluaciones internacionales para certificar los conocimientos de oftalmología. Y entonces cuando tú entras a Conde Valenciana, lo primero fue tomar capacitación para esa prueba, ¿cierto? Sí, nos citaron desde un mes antes de la fecha donde inicia oficialmente la especialidad. Y nos empiezan a bombardear de todo el conocimiento de oftalmología que, pues, como ya habíamos mencionado hace rato, pues en la carrera te dan una embarradita y ahí pues empiezas a aprender. O sea, hay que recordar que llegaste verde en la oftalmología y por eso les ponen esa capacitación, porque por lo menos para conocer los términos generales, ¿no? Claro, sí, son un montón de cosas nuevas, de palabras nuevas. Por ahí hay un estudio en donde te dicen más o menos en promedio cuántas palabras nuevas tienes que aprender en ese primer año, por ejemplo, de oftalmología, y sí son... Y luego peor tantito, porque además es bueno esa capacitación, porque además en cuanto entras a la especialidad empiezas a ver pacientes. Sí, al mes ya, el 1 de marzo, ajá, ya estás en tu consultorio y ya te empiezan a pasar, no sé, entre 8 o 10 pacientes, vas aumentando con el tiempo y al principio les tienes que hacer la revisión completita. O sea, si el paciente no tiene estrabismo, le tienes que hacer todas las pruebas de estrabismo, todas las pruebas de neurología, así. Entonces, pobre paciente también a veces se tarda ahí 1 hora cuando iba por una pestaña. Por una pestaña. Oye, pero, bueno, hablando de eso, antes de irnos a corte, hay algo bien interesante también para que conozcan más a Cristian. Me contaste que en ese hospital hay muchos pacientes, sí, ahí en tu especialidad. Y la constante era tratar de hacer las consultas más rápidas, pero tú no podías con eso. No podía porque pues siempre he tenido un poquito de dificultad para no mostrarme como empatía, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, pero en ese tipo de hospitales donde tienes muchos pacientes tienes que tratar de ser cortante. Sí, ándale pues ya. Ándale pues ya estuvo, ahí va su receta, vámonos. Sí, ¿y tú no podías? Pues no, sí, o sea, me costaba un poco de trabajo, la verdad. Lo que pasa es que hay personalidades más empáticas. Regresando, les voy a contar que yo ya fui paciente de Cristian, ya me operó y ciertamente es una persona empática. Entonces, pues este tema de cortar luego al paciente costaba trabajo y te tardabas más y luego tenían que echarte la mano, ¿no? Sí.
Ahí nos decían que te coagulabas. ¿Por qué? Pues así era el término. ¿Sí? Ya te coagulaste. O sea, como la sangre de que te cuajaste ahí, ya no fluiste. Exactamente. Muy bien. Oiga, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No se mueva porque esto es el capítulo número 32 de La Mera Vena. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Estamos de regreso aquí en La Mera Vena, capítulo 32. Nos lo estamos pasando a todo dar aquí con Cristian Leroy. Y bueno, pues nos quedamos antes de irnos a corte con la etapa donde estás en la especialidad. Y estando ya ahí, empiezas a ver más cirugías de catarata, ¿cierto? Sí, ya estando en la especialidad, pues ya tienes acceso a todo. ¿Por qué? Porque empiezas a entrar a cirugías de todo tipo. El primer año es muy, muy laboral, por así decirlo. Ajá. Porque estás sacando la consulta, pero ya en los siguientes años el R2, el R3, que es el segundo año de residencia, tercer año de residencia, porque luego no entiendo. La gente no entiende. Ya empiezas a entrar a cirugías de retina, de catarata, de órbita, de músculos extraculares. Porque ya te van dando más jerarquía, ¿no? Y ya te dicen, Sí. a ver, ahora sí ya vete a temas más, a lo mejor quirúrgicos. Ahora hay que definirle a la gente el segmento anterior, porque cuando me lo dijiste también fue nuevo para mí. ¿De qué se trata eso? Pues básicamente el ojo está dividido en dos grandes partes. Ajá. Está el segmento anterior y, evidentemente, el segmento posterior. Entonces explícalo. Entonces, del cristalino hacia afuera, Ajá. es el segmento anterior, incluye parte del iris, la pupila. Y para los que no saben, el cristalino es el segundo. La córnea es el primer lente, el que está en contacto con el aire, Sí. que se ve brillosito. Y el segundo lente del ojo está atrás de la pupila o la línea del ojo, como le dicen. Y entonces ese es el segmento anterior. Ajá. Y ese segmento anterior tiene una subespecialidad. Exactamente, así se le llama, segmento anterior, que en otras palabras es la cirugía de catarata. Ok, entonces ya aprendimos que cuando escuchemos segmento anterior es catarata. Uh-huh. Y tú decidiste, aparte de todo lo que habías estudiado, fíjate, que era la carrera, hiciste todas tus residencias, tu servicio social, aplicaste para el ENARM y luego después llegando estudiaste para el ICO. Ahí, Uh-huh. Y luego ahora dices, no es suficiente, ahora quiero una subespecialidad. Sí, hoy en día yo creo que muchos saben que ya, para empezar, quedarse como médico general, y yo creo que todo el respeto para los médicos generales, pero ya es difícil, o sea, ya... es difícil sobrevivir sí, como médico, claro. Luego ya como especialista, pues también... Medio. Ajá. Depende mucho también dónde vayas a trabajar, ¿no? O sea, Sí. si trabajas en una ciudad como Guadalajara, que es muy grande, la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, todas esas, Hay mucha te competencia. quedas corto, ajá. En los pueblos a lo mejor no tanto, porque ahí te llega de todo. Uh-huh. Y tú vas a tener que resolver Sí. todos esos temas. Entonces muchos de los oftalmólogos generales se van a los pueblos y ahí les va extraordinariamente bien. Uh-huh. Pero aquí en las ciudades grandes sí tienes que Subespecializar. cada vez más. Ok, y tú decidiste elegir esta subespecialidad y ahora sí irte al hospital, ¿cómo se llama? El APEC. El APEC. Ajá, que es la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Ok, y ese también es uno de los más importantes. Ahí estudiaste tu sub, ¿cierto? Correcto. Oye, ahora quiero contarles al público un tumbaburros, parte de historia. Quiero que le cuentes a la gente cómo fue que se descubrieron los lentes intraoculares. Los lentes intraoculares, que para poner un poquito de fundamento y base a esto, es que cuando sale una catarata, esa catarata es el mismo lente que les estaba platicando, que es el segundo lente del ojo, Uh-huh. el cristalino, se opaca, se vuelve pues como un vidrio despulido, por así decirlo. Entonces, ese lente natural se tiene que sustituir por un lente artificial, ¿no? Ajá. Durante muchísimo tiempo, o sea, la cirugía de catarata se data de antes de Cristo. O sea, hay textos antiguos en donde describen una técnica donde con una aguja
luxaban el cristalino. El cristalino está suspendido dentro del ojo como un trampolín. Ajá. O sea, es un lente y tiene como unos hilos que son como los resortes que tiene un trampolín. Ajá. Entonces con la aguja lo que hacían era soltarlo de esos resortes para que cayera la parte al segmento posterior del ojo. Ahí quedaba como hundido en el fondo. Ajá. Y entonces ya entraba la luz. Okay. Pero pues obviamente con muchos riesgos porque en aquel entonces pues no se conocía la asepsia, la antisepsia, no sabían qué eran las bacterias, las infecciones, entonces pues muchos ojos se infectaban, ¿no? Así duró siglos. Okay. Ya más o menos como en la Edad Media empezaron a hacer técnicas diferentes en donde ya abrían el ojo y sacaban la catarata. En vez de tirarla al fondo, ya la sacaban y cerraban el ojo. Ajá. Y era menos infeccioso, a lo mejor. Probablemente ya había, no recuerdo cuándo fue cuando empezaron a darse cuenta que las bacterias existen, o sea, las infecciones, porque antes pensaban que eran cosas de Dios y cosas así como celestiales. Y ya, pues empezaron a darse cuenta que había infecciones y todo eso, ya empezaron a aplicar un poco más la limpieza, pero constaba en abrir la mitad del ojo y sacar el cristalino con todo y su bolsa, todo. Okay. Un poquito más adelante inventan la cirugía. Esa que les acabo de mencionar se llama la extracción intracapsular de catarata. Okay. Después sale la extracción extracapsular de la catarata, o sea, dejan la cápsula del cristalino para usarla como reservorio para poner un lente intraocular. Okay. El problema de los primeros lentes intraoculares, que esa es también la otra parte interesante, el cristal normal, que para ese entonces, les estoy hablando de más o menos 1900, antes de los 50, antes de la guerra, se sabía que el cristal era no tan compatible biológicamente con el ojo, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que los fragmentos de la cabina del avión, o sea, el cristal que entraba en los ojos, ahí se quedaba y no causaba ninguna reacción al ojo. Entonces empezaron a hacer los lentes intraoculares con ese material del polimetilmetacrilato. Fue un gran descubrimiento eso. Sí. El señor inglés, el profesor Ridley, que después incluso hasta lo nombraron Sir Ridley, hizo el primer lente intraocular que pues era muy semejante, muy similar al cristalino, pero pues como era la primera vez que implantaban un cristalino, no calcularon bien el poder del cristalino y pues el resultado de graduación fue altísimo, ¿no? Entonces ya posteriormente fueron adaptando un poquito los lentes, porque también al principio no sabían cómo calcularlo, o sea, qué cosas tenían que considerar del ojo para hacer el cálculo del lente. Oye, pues uno de los descubrimientos más importantes en la oftalmología, sin duda, ¿cierto? Sí, pues casi todos los oftalmólogos conocen esta historia. Es cierto. Oye, terminaste la sub y regresaste a Guadalajara. Ya por fin, después de años y años, regresaste a Guadalajara, que es donde hay el frío de la calle. Sí. Llega el momento donde no tienes nada. Estudiaste mucho, pero no tienes ni nada de trabajo, nada de ingresos. Correcto, pues cada lugar donde uno decide hacer la especialidad, creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, está el Hospital Civil, está el Hospital, el IMSS. Entonces, la ventaja pues, de hacer aquí la especialidad es que puedes empezar a darte a conocer más rápido entre los médicos, entre la gente, etcétera, ¿no? La desventaja de irte a la Ciudad de México es que regresas y empiezas otra vez de cero, ¿no? Entonces, pues regresé aquí, empecé a trabajar para una empresa privada, a básicamente dar consulta y a operar a precios bajos. Sí, pues sí, pero no había de otro. Tu papá te dijo, oye, aquí están necesitando oftalmólogos ya, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, oye, ahora hablemos de uno de los temas más modernos y más importantes de la oftalmología. El cambio de color de ojos. Está a punto de llegar a México, ¿cierto? Sí, no, porque está a punto de llegar de manera como se debe de llegar. O sea, por medio
una autorización de la COFEPRIS, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque esta nueva técnica implica colorear la córnea con láser, o sea, así se hace un túnel y se pone un poco de pigmento dentro de ese túnel, y no es que cambie el color del iris, porque el iris es el que le da el color al ojo, sino que es como una malla por encima, que esa la córnea, que es transparente, la pigmentas y eso pues da el aspecto de que ya el ojo, pues por lo general buscan que sea claro, ¿no? Tú estuviste, sí, general, nadie se va a poner ojos oscuros, pero bueno, la gente estamos bien loca. Y luego fíjate al rato... que sí ha habido casos, que quieren ojos de diferente color. ¿En serio? Sí. Oye, es como tú, por ejemplo, el público no lo conoce, pero Cristian tiene los ojos grises. Ya te viera yo obscureciéndote los ojos, te matamos, ¿no? Oye, Cristian, regresando, vamos a hablar particularmente de la Clínica Costa, que es una clínica que ha significado mucho para ti profesionalmente, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No se mueva. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Estamos de regreso y entramos a la recta final de La Mera Vena, y nosotros acá, por ahí si escucha ruiditos, traemos temas técnicos porque está haciendo bastante aire, pero traemos una plática muy a todo dar con Cristian Leroy. Estábamos platicando del cambio de color de ojos porque se viene fuerte, Cristian. Esto para México a partir de finales de este año seguramente ya va a estar autorizado, ya va a haber protocolos más seguros, ¿cierto? Correcto. Sí, lo que les mencionaba es que al ser un dispositivo, por así decirlo, ¿por qué? Porque es un tinte que va en la córnea, tiene que estar, ya está estudiado, eso sí está totalmente estudiado, pero se tiene que autorizar aquí en México por la COFEPRIS. Entonces, pues estamos en esos trámites para lograrlo. Oiga, váyase previniendo. Usted de todas maneras vaya sacando cita con Cristian Leroy para finales de año para que asegure su cambio de ojos, para que se los ponga grises como los de él. Oye, Cristian, hablemos del tema de tu participación con el Grupo Acosta, que es uno de los más importantes en Jalisco, hablando de oftalmología. El doctor Acosta te abrió las puertas en algún momento. Sí, lo conocí en un congreso. Después de haber trabajado en esa institución privada, yo ya quería empezar mi trayecto profesional privado, aumentar un poquito también el conocimiento, porque justo me estaban platicando ciertas personas que trabajaban con él que porque en oftalmología hay como un hueco muy grande, en donde yo siempre me quedé con una pequeña espinita. La subespecialidad de segmento anterior, solamente pues es el tema de la cirugía de catarata. Obviamente te puedes especializar mucho, aunque todo te salga muy bien, y también tiene un trasfondo muy correlacionado con lentes intraoculares y cómo funcionan, que el paciente pues obviamente quede viendo muy bien, ¿no? Sí. Pero también hay otra parte que a mí me gusta mucho, que es la cirugía refractiva, que también tiene que ver un poquito con esto, que es aquella que todas las cirugías de láser en la córnea para personas más jóvenes, menos de 40 años, que quieren dejar de usar lentes, ¿no? Y otras enfermedades como el queratocono, etcétera. Entonces eso yo todavía no lo había estudiado a profundidad, y ahí en el Grupo Acosta pues está esa oportunidad donde también abren las puertas para hacer una subespecialidad o un entrenamiento en cirugía refractiva y de cristalino, que es como la unión entre la especialidad de córnea, donde hacen cirugía refractiva, y la especialidad de segmento anterior de la cirugía de catarata. Entonces ese entrenamiento pues me ayudó muchísimo. La verdad, el doctor Acosta pues es pionero, es muy bueno, tiene un montón de cirugías. Ahí yo aprendo a hacer este tipo de cirugías de láser y también técnicas avanzadas como el SMILE, el femtolásic, que ya trabajan con... Antes este tipo de cirugías se hacían con una navajita,
la navaja hace un colgajo, se levanta el colgajo, se pone el láser y se vuelve a poner el colgajo en su lugar. Y ahora en vez de tener esa navajita, pues es otro tipo de láser que corta. Entonces esto lo hace pues mucho más seguro. Okay. También cómo corregir el queratocono, que es una córnea picuda. Ajá. Entonces la tienes que aplanar en ciertos sectores. Hay muchísimas técnicas para lograr esto, depende de cada persona, de qué tan avanzado está el problema. Y todo eso pues lo vamos aprendiendo ahí conforme van llegando tus propios pacientes, porque sí. en otras instituciones, por ejemplo, pues están los pacientes de la institución y tú los operas, tú todo, ¿no? Acá ya son tus propios pacientes. Lo que vas aprendiendo lo vas aplicando. Oye, y bueno, además tú has hecho, después de que iniciaste con él, ya ahora ahí mismo tú tienes tu propio consultorio y entonces ahora creaste tu propia marca personal dentro de los consultorios de Acosta, ¿cierto? Correcto. Sí, durante un tiempo también estuve trabajando con él. Pues llega un punto donde cada médico quiere hacer su propio camino. Y ahorita pues ya estamos a esas alturas, entonces seguimos compartiendo el consultorio. La verdad es que en el consultorio del Grupo Acosta tenemos máquinas pues muy avanzadas, ¿no? Muy buenas, de última generación para el diagnóstico, precisamente para lo que nos dedicamos, que es la cirugía refractiva y catarata y la presbicia también. Eso da mucha certeza para los pacientes, saber que tú traes tu marca personal, pero estás apoyándote del equipo de Grupo Acosta y esto pues da muchísima más garantía porque es equipo de alta tecnología. Correcto, sí. Oye, vamos a hacer la última pregunta antes de irnos, Cristian. Te convertiste en esa marca personal. Dile al público que seguro necesitará un oftalmólogo algún día. ¿Qué es lo que encontrará en Cristian más allá de un médico con conocimiento? ¿Por qué tendría yo que ir con Cristian? Bueno, a mí me gustaba mucho conocer bien al paciente, porque las cirugías también refractivas, tanto con láser como con lente intraocular, son muy personalizadas, ¿no? O sea, hay personas que les gusta jugar golf, hay personas que les gusta jugar pádel, hay personas que están todo el día en la computadora, hay personas que manejan de noche y todas esas son implicaciones que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces no es una cirugía así que ahora le vamos a operarte ya. Entonces hay que conocer todo eso para elegir la técnica más adecuada. Esa es una. Entonces yo sí le dedico tiempo, ¿no? Obviamente trato de estar a la vanguardia con todos los tratamientos más modernos y pues siempre tratar de sacar el mejor resultado posible. Si algo llega a salir mal, que pues siempre existen esas posibilidades, pero digo, son muy bajitas. Si llega a pasar algo así, pues hacer lo posible porque no es una garantía, pero sí de cierta manera tratar de que el paciente esté contento, feliz con el resultado. Bueno, yo voy a cerrar con esto. Yo hace un par de años o menos me hice una cirugía de lente intraocular precisamente con Cristian y la verdad es que estás aquí por eso, porque eres un gran ser humano, porque me atendiste muy bien, porque fuiste una persona muy empática y yo cierro este programa recomendando ampliamente tus servicios y te agradezco mucho tu amistad y que estés aquí y que me hayas regalado la oportunidad de contar tu historia. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Encantado aquí. Ahí está, oftalmólogo, otra vez. Oftalmo Leroy. Oftalmo Leroy en redes sociales. Este capítulo lo puede ver a partir del miércoles en las redes sociales del médico, en las mías y en las de La Mera Vena Podcast. Agradecemos el favor de su atención. Que tenga usted bonito sábado. Cristian, bonito día. Gracias, igualmente. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.